Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablar de la última novela que hemos leído en el Club de los Libros Góticos de Patreon, que ha sido El romance del bosque de Anne Radcliffe, una novela gótica por excelencia escrita por la que es considerada por muchos, por mí incluida, la madre del gótico. Porque sí, Horace Walpole creó el gótico con El Castillo de Otranto y por tanto es el padre, pero Anne Radcliffe aportó muchísimo al género casi al mismo tiempo con todas sus novelas. Y bueno, hoy vamos a hablar de esta, que es la tercera novela que leo de la autora. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar del romance del bosque. Es la tercera novela que leo de la autora. Ya he leído Los misterios de Udolpho, que tiene reseña en el canal, y El italiano, que también la tiene. Y bueno, esta es la tercera de las grandes que me faltaba. Creo que hay dos más, pero no sé si están traducidas a español o si lo están descatalogadas, lo cual es una auténtica lástima. Y nada, esta reseña va a proceder como de costumbre. No voy a leeros la sinopsis porque no tiene sinopsis, viene un poquito de contexto de la autora, así que voy a haceros un breve resumen de lo que sucede en la trama y luego os daré mi opinión. Y si me viene la necesidad de hacer spoilers, que en este vídeo creo que sí, porque voy a necesitar comparar algunas cosas con las otras dos novelas de la autora que he leído, pues no os preocupéis que os avisaré y pasaré el vídeo a blanco y negro. Vamos allá. Pues bueno, en esta novela nos encontramos con un matrimonio que tiene que huir de París porque, bueno, a él lo están buscando por estafa para juzgarlo por ello. Así que son los Lamotte, se van con dos de sus criados y bueno, su intención es huir y esconderse para no tener que hacer frente a las consecuencias de sus actos. En este viaje que están haciendo intentando huir de la ciudad, se cruzan por la noche con un grupo de malhechores que les entregan a una doncella, a la joven Adeline, y les dicen que tienen que hacerla desaparecer, que les da igual cómo, pero que se la lleven y que no se la vuelva a ver jamás. Así que tenemos a este extraño grupo de personajes, a este matrimonio con sus criados que están huyendo de la justicia y a esta joven muchacha abandonada que les ha sido entregada sin saber muy bien por qué. La cuestión es que esta joven Adeline es tremendamente hermosa y los Lamotte se compadecen de ella y deciden llevarla con ellos en su deambular. Esto los va a llevar a un bosque en el que van a encontrar una vieja abadía abandonada que les va a servir de refugio. La cuestión es que en esta abadía hay cosas raras, les da bastante miedo, pero van a intentar hacerla confortable para poder pasar allí el resto de sus días. Todo se va a torcer cuando el marqués de Montalt, que es el dueño de la abadía, regrese allí y se encuentre con estas personas habitando su propiedad, pero va a decidir hacer un trato, y es que este hombre quiere por todos los medios hacerse con Adeline. Bueno, es una novela gótica, 100% gótica, que cumple casi todos los puntos del gótico al 100%, como si estuviéramos tachando una lista. Y empezando por los personajes, tenemos a la doncella en apuros, tenemos a la figura masculina opresora, tenemos a el príncipe azul que va a acudir a rescatar a nuestra princesa, tenemos esta ambientación tan gótica, realmente es que no se me ocurre otro adjetivo que lo describa mejor, en esta abadía abandonada y en ruinas, las descripciones de la cual me parecen brillantes. Así que sí, leer a Anne Radcliffe es básicamente leer un manual de cómo escribir gótico, y en esta novela desde luego que no es una excepción. Vale, tenemos una novela narrada en tercera persona, que si bien es cierto tiene su foco casi principalmente en Adeline, sí que a veces tenemos el foco en otros personajes como en los Lamotte o quizás incluso en algunos momentos en el marqués de Montalt. Es una narración en la que priman las descripciones, al igual que sucede en toda la obra de Anne Radcliffe, que es lo que principalmente la diferencia de Horace Walpole. Anne Radcliffe describe muchísimo, de verdad, si quitáramos todas las descripciones que hay en este libro, creo que nos quedaríamos con un libro de unas 20 páginas. Pero así como Los misterios de Udolpho se me hicieron bastante pesadas, aquí han sido más llevaderas porque estaban más equilibradas a lo largo de la historia. Es la narración típica y estándar del gótico, es un narrador que está fuera de la historia, que lo mira todo desde arriba y que nos cuenta lo que pasa, pero es omnisciente porque sabe todo lo que sucede dentro de la cabeza de cada uno de los personajes y también lo que está ocurriendo en distintos lugares simultáneos de la trama.
A mí el narrador, ya sabéis que normalmente me gustan más los narradores en primera persona, pero en la literatura gótica es el narrador que espero siempre que cojo un libro gótico, que sea este narrador, y estoy muy acostumbrada a él y creo que si me lo cambiaran me resultaría bastante extraño. Así que nada, es el narrador típico de la literatura gótica. Con respecto a los personajes, ya os he hablado un poquito de ellos, son los prototípicos del gótico. Tenemos a Adeline, que es nuestra doncella en apuros, una muchacha joven, hermosa y pura que va a, bueno, pasar unas terribles penurias a lo largo de todas las páginas, causado principalmente por su belleza. Ella es una muchacha que está sola y sin amigos, su padre la ha abandonado, es todo lo que sabemos de ella al principio, que ella no quería permanecer en el convento en el que la había confinado y al final él la saca y la abandona a su suerte. Es la protagonista prototípica del género y sí que es cierto que es tan prototípica que a mí me parece bastante intercambiable con muchas de las protagonistas de Anne Radcliffe, desde luego que las de los otros dos libros que he leído igual. Es una muchacha que está indefensa, es una muchacha que está en peligro, que no tiene amigos y que hay muchísima gente a su alrededor que le pretende mal y que, pues bueno, necesita ayuda para conseguir salir de estos aprietos. Una cosa que me ha gustado de esta novela y que sí que creo que la diferencia un poco de las otras dos de Anne Radcliffe es que la figura masculina opresora sí que podríamos considerar que se divide en ciertos momentos de la historia entre el Marqués de Montalt, que es el antagonista 100% de esta novela, que es el prototipo de figura opresora masculina, es el hombre malvado que va a usar su poder para conseguir a esta muchacha, para pervertirla, para robarla para sí mismo, pero también en ciertos momentos el propio Lamotte acaba ocupando este papel debido a sus circunstancias vitales y a todas esas nefastas decisiones que ha tomado a lo largo de su vida que lo han llevado a caer en desgracia. Incluso tenemos a Madame Lamotte, la esposa de Lamotte, que también juega un poco este papel, solo que siendo una mujer, y es que las villanas en el gótico también tienen mucha cabida y también me gustan mucho. En este caso la verdad es que la pobre señora no era memorable en absoluto, pero es algo que hay que destacar. Y luego tenemos también la figura del príncipe azul que os he dicho, que hay dos personajes que lo encarnan y eso también es algo que me ha sorprendido de la novela, que no sea uno solo, sino que haya dos hombres jóvenes que estén ocupando este papel, llevando a cabo esta labor, ¿no?, para con Adeline. Otro de los personajes que más me ha gustado es Peter, el criado de Lamotte, que es otro personaje prototípico que podría ser intercambiable con cualquier otro criado de las novelas de Anne Radcliffe, que es parlanchín, que es bocazas, que es hábil pero patoso, que es buena gente. Entonces, bueno, tenemos una serie de personajes que sí que es cierto se van repitiendo en las distintas novelas de Anne Radcliffe y que se van repitiendo en el gótico, sobre todo en sus inicios. Una vez el género va evolucionando y entramos ya en el periodo de esplendor del mismo con Frankenstein, con Drácula y demás, pues todo esto se diluye y hay algunos personajes que directamente desaparecen de estas tramas. Son los personajes típicos del género, son lo que cabe esperar en una novela como esta y no puedo decir nada más de ellos. Lo que sí que es cierto es que, habiendo leído ya las 3 novelas de la autora, el hecho de que muchos me parecieran intercambiables entre una novela y otra empezó a chirriarme un poquito. Y bueno, con respecto a la trama, creo que es el fuerte de esta historia, porque bueno, la primera mitad del libro me la bebí, me la leí rapidísimo, que es lo que sucede desde que los Lamotte se van de París, encuentran a Adeline, llegan a la abadía y empiezan a vivir allí, y es justo, creo que hasta que entra en juego el Marqués de Montalt. Es decir, durante la primera mitad del libro estamos leyendo una historia en la que no sabemos quién es el villano y aún así nos engancha muchísimo y eso me pareció increíble. Luego, conforme ya entra en juego el Marqués de Montalt, conforme él aparece en la trama y empezamos a tener toda esta intriga, diría amorosa, pero realmente es de depravación, es donde me perdí un poquito y me volvió a ganar al final, porque bueno, lo curioso es que claro, yo leí la primera mitad del libro, justo la mitad del libro es cuando llegamos a un punto en el que parece que todo se va a solucionar. Y claro, miramos que nos quedan todavía 300 páginas y sabemos que aún se va a liar mucho todo el asunto. Eso es algo que como lectora de terror, cuando me pasa en una novela, me da muchísima ansiedad. Es decir, vale, ya parecía que estaba todo resuelto, pero me queda medio libro. O sea, aquí aún pueden pasar muchas cosas. Entonces, bueno,
Durante la primera mitad me enganchó muchísimo. Cuando entró el villano al principio estuvo bien, luego ya toda esta trama de persecución a la doncella acabó saturándome, y el final me gustó, aunque tiene varias revelaciones que son muy obvias. Aún así la he disfrutado. En cómputo general le he puesto 3,5 estrellas sobre 5, porque me gustó menos que Los misterios de Udolfo, pero más que El italiano. Y ahora vamos a pasar al apartado de spoilers, así que voy a poner el vídeo en blanco y negro para que podáis silenciarlo, y cuando vuelva a estar en color volverá a ser seguro. Vale, quería hablaros un poco de todo este asunto de los personajes, porque es algo que me llamó bastante la atención. Y también un poco sobre las descripciones. Vamos a empezar por las descripciones. Creo que en este libro Radcliffe hace algo muy bien que no hizo en Los misterios de Udolfo, y es que el grueso de las descripciones más pesadas, suceden cuando Adeline llega a Suiza, a los Alpes suizos. Y eso es bien pasada la mitad del libro, ¿no? Es en ese momento cuando empieza a describirnos las montañas suizas una y otra vez. Y está bien porque, claro, durante la primera mitad del libro ya nos ha atrapado y ya queremos saber qué pasa y ya queremos saber cómo va a terminar la historia de Adeline, entonces las leemos y ya está. En Los misterios de Udolfo el problema es que estas descripciones tan extensas, el grueso de las mismas suceden al principio mismo de la historia, cuando nos está describiendo una y otra vez, y así a lo largo de 200 páginas, los Pirineos. Y eso a mí me parece muy arriesgado porque, a ver, en la época era lo habitual, no pasaba nada, las novelas eran más extensas, se abusaba más de la descripción y se ahondaba más en los detalles de lo que se nos estaba narrando. En la actualidad tenemos todos la atención muy reducida, ¿no? Y que nos metan este grueso de descripciones al principio puede ser asesino para una novela. Creo que en esa novela la gente que consigue pasar las primeras 200 páginas ya la tiene hecha, pero entiendo que haya gente que no pueda pasar de ese punto porque se hizo pesado. Así que en este libro me parece que está mejor balanceado. O sea, las descripciones repartidas a lo largo de la historia, mezcladas con momentos de la trama muy interesantes y mezcladas con diálogos de los personajes. Así que en ese sentido creo que el libro está mejor equilibrado. Lo que pasa es que la trama en sí me gustó mucho más la de Los misterios de Udolfo. Ahora bien, ¿qué pasa con los personajes? Que os he dicho que son casi que intercambiables en todas las novelas de Anne Radcliffe. Nuestra protagonista femenina es prácticamente la misma, solo que le cambian el nombre. Si bien es cierto que creo que la protagonista del italiano es bastante más indefensa o dependiente, ella simplemente se dedica a esperar a que suceda algo, a que alguien acuda a salvarla, a llorar y a desmayarse. Aquí Adeline sí que es un poco más resuelta, y sobre todo de cara hacia el final del libro ella misma es capaz de afrontar a sus miedos y acudir a declarar a ese juicio que puede cambiar el curso de su vida y el de su amante. Así que vemos a una chica más resuelta después de todo lo que ha pasado. Al final ella misma decide tomar acción, y eso pues me pareció bastante interesante. La figura opresora masculina es la misma en todas ellas, literal, motivaciones muy parecidas, son personajes totalmente negros, sin ningún tipo de matiz, no hay nada que los redima, son simplemente malvados y ya está. También es algo muy típico del gótico de los inicios, pero es algo que, habiendo leído ya 3 novelas, empieza un poquito a cansar. Y la figura del príncipe azul también es prácticamente la misma. Tal y como os he dicho, en esta novela, sin embargo, me sorprendió que hubiera 2 personajes que encarnaran este papel, que eran Luis, el hijo de los Lamotte, que se enamora perdidamente de Adeline, pero ella lo rechaza, y a pesar de que lo rechaza, él, como una persona normal, decente y con 2 dedos de frente, lo asume. Y a pesar de que ha sido rechazado, él decide ayudarla porque la aprecia y porque no le desea ningún mal, cosa que, habiendo leído bastante del gótico, no es para nada habitual. Y luego tenemos a la figura de Theodore, que es el hombre del que finalmente se enamora Adeline, que es capaz de poner su vida en peligro, literalmente, para salvarla. Otro personaje que también se nos repite es la figura del criado, que es prácticamente el mismo. Peter y el criado del italiano son el mismo, lo que pasa es que creo que el criado del italiano es como un poco más avispado, Peter es un poco más... no diría tonto, porque no es tonto, pero es como demasiado inocente en algunos sentidos y demasiado descuidado. Y también tenemos la figura de la villana, ¿no? La mujer que juega el papel de villano,
que en este caso sería Madame Lamotte, que tal y como os he dicho es una villana muy descafeinada. Ella no es villana, ella sí que es un personaje que tiene matices de grises, no es negro, no es blanco, es una persona humana con defectos y virtudes. La villana de El Italiano me gustó más, era más villana en sí, pero no pegaba para nada una mujer en ese papel en esta novela. Y ya para terminar, hay otra cosa que me parece que se repite bastante en las novelas de Anne Radcliffe y son las casualidades. En serio os lo digo, o sea, ¿cómo puede ser casualidad de la vida de entre todos los lugares de Francia posibles van a esconderse al castillo del Marqués de Montalt, que casualmente es el tío de Adeline que mandó matar a su padre? ¿Cómo puede ser que cuando consigue huir de la abadía, Peter la lleva a su pueblo en Suiza y va a parar a la casa del pastor del lugar, que casualidades de la vida es el padre de Theodore? ¿Cómo puede ser que cuando hacen este viaje por el Mediterráneo para ver si pues bueno, su protector, el padre de Theodore, se recupera, vaya a ir dando con ciertos personajes que luego van a ir encontrándose una y otra vez, que van a resultar ser familia de ella? Es todo muy oportuno, ¿no? La sensación de decir, vale, en toda Francia en aquella época vivían 50 personas y todos eran familia, porque si no yo esto no lo entiendo. Pero bueno, son esas cosas sin las cuales no tendríamos historia. Estas casualidades se dan también en las otras novelas de Anne Radcliffe y yo al final me lo tomo como típico personaje en las películas de terror que baja al sótano cuando escucha un ruido. Si ese personaje no tomara esa decisión que nadie en su sano juicio tomaría, no habría historia. Pues igual, sin estas coincidencias tan oportunas no habría historia. Y nada, volvemos a la zona segura de spoilers. Lo dicho, es una novela que se disfruta, la trama me gustó mucho, la primera mitad me pareció brillante, la segunda sí que me flojeó un poco, al final me volvió a ganar, pero creo que no es una novela para principiantes en el gótico, porque, bueno, ni esta ni ninguna de las de Anne Radcliffe tiene una prosa más recargada, tiene un gran exceso de descripciones y en la actualidad no estamos acostumbrados a ello, así que si queréis empezar por el gótico, a pesar de que yo Anne Radcliffe la recomiendo muchísimo, no os diría que empezarais por ella. Y nada chicos, hasta aquí llega esta reseña. Esta es mi opinión sobre El romance del bosque. Decidme en los comentarios si ya habéis leído el libro y qué os ha parecido, o si después de esta reseña os han entrado ganas de leerlo. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña. Esto es todo lo que quería contaros sobre El romance del bosque. Espero que os apuntéis este libro en vuestro TBR y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.